Bienvenidos, bienvenidas a El Motivo es el Poema. Hoy nos toca hablar de surrealismo. Para hacerlo vamos a estar leyendo a Julio Cortázar y a Oliverio Girondo. Después de la intro, no te lo pierdas. La realidad no es más que una construcción de palabras. Y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de El motivo es el poema, el presente canal de poesía, donde simplemente, complejamente, exclusivamente nos dedicamos a hablar de poesía, ¿no? De nada más. En el día de hoy, y quizás paradójicamente, vamos a estar hablando de Julio Cortázar, que uno dice, claro, escritor argentino del universo propio de la narrativa, no de la poesía. Sin embargo, son muy poco conocidas sus poesías, pero Cortázar escribió poesía en formato poesía. No obstante, Cortázar también escribió poesía cuando a priori lo que estaba priorizando es la narrativa. Es decir, en los textos narrativos de Cortázar habitaba la poesía, pero muy fuertemente. Estoy tomando un amargo obrero con jugo de pomelo y mucho hielo. Amargo obrero no patrocina este canal, pero vale la pena comentar que es un aperitivo muy sabroso y muy barato. Salud. Aparte, mientras más barato es algo, más rico se vuelve también. ¿O no? Sí. La respuesta es sí. Bueno, Julio Cortázar, entonces, un escritor argentino asociadísimo al mundo de la narrativa, pero con la poesía muy latente siempre en sus textos, pero también, como decíamos antes, también escribió poesía diciendo, bueno, voy a escribir una poesía, ¿no? A priori estoy en el formato poesía, voy a escribir una poesía y ha escrito poesías Julio Cortázar, que, bueno, no se lo conoce por sus poemas. Yo, el recuerdo que tengo de haber leído las poesías de Cortázar es que no me parecieron la gran cosa. Lo que sí me acuerdo es que tenía un afán con jugar con el lenguaje, o sea, imprimiendo un aspecto, una actitud lúdica muy importante a la hora de darle vida a sus versos. Ahora vamos a leer alguna poesía, propiamente poesía de Cortázar, pero bueno, vamos a empezar por lo que entendemos es su principal obra, Rayuela, una novela publicada en la década del 60, donde la experimentación es lo que prima de forma decisiva. Eh, Rayuela empieza de la siguiente forma, ¿no? Tablero de dirección. Y dice Cortázar, a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. Así leí yo Cortázar cuando leí Cortázar la primera vez. Hace 10 años exactamente leí Cortázar por primera vez, justamente con Rayuela. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la siguiente lista.
Y acá te dice cómo leer el segundo libro que habita en Rayuela, que empieza en el capítulo 73. O sea, la experimentación es una de las cuestiones principales en Rayuela. Y creo que es la cuestión principal. Julio Cortázar a veces es pensado como un surrealista tardío, ¿no? Comentamos un poco qué es el surrealismo, ¿qué les parece? Luego de otro sorbo de amargo obrero. Bueno, dijimos que Cortázar es un escritor argentino del siglo XX, ¿no? Siglo XX cambalache, problemático y febril. Tiene mucho que ver cambalache con la literatura del siglo XX, ¿no? El siglo XX. El siglo XX es un siglo donde la incertidumbre brotaba por los poros de la humanidad. La noción de tiempo había entrado en crisis. Einstein y la teoría de la relatividad, Sigmund Freud y el psicoanálisis, algunos poquísimos años antes, Marx y el Capital. Bueno, habían de alguna manera ilustrado un momento de grandes cambios en el pensamiento humano. Pero bueno, específicamente Sigmund Freud y la conceptualización de el inconsciente produjo un gran temblor en los ambientes académicos del siglo XX. Revolucionó profundamente el pensamiento. Sigmund Freud impactó en todas las áreas del pensamiento. Su teoría psicoanalítica, ¿no? Y el arte se hizo eco. El arte se hizo eco y así nació el surrealismo. Entre las cuestiones básicas del inconsciente, podríamos mencionar que se trata de una información latente en nuestra subjetividad que está operando todo el tiempo en nuestra conducta sin que nosotros nos percatemos de esa información que está, pero justamente inconsciente en nuestro ser y todo el tiempo está afectándonos. Bueno, entre las cuestiones básicas también en donde supuestamente el inconsciente se manifiesta, ¿no? Digo supuestamente porque esto es la teoría psicoanalítica, ¿no? Una teoría que muchas veces es pretendida desde una disciplina científica, pero que es muy objetada, ¿no? Se habla de una pseudociencia muchas veces, ¿no? Cuando nos referimos al psicoanálisis. Pero bueno, más allá de todo esto, el inconsciente se manifiesta en los sueños, en los actos fallidos. El surrealismo es la corriente estética del siglo XX que más fuertemente se hizo eco de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Es por eso que, por ejemplo, en pintura observamos paisajes oníricos, ¿no? Decíamos que el inconsciente se manifestaba en los sueños. Bueno, en poesía, los escritores surrealistas también quisieron ilustrar el inconsciente, ¿no? Y recurrieron a algunos métodos, para mí, poco felices, pero necesarios. Necesarios porque el arte tenía que dar una respuesta al psicoanálisis freudiano. Tercer sorbito de amargo obrero.
el arte tenía que dar respuesta a esta teoría psicoanalítica que había revolucionado todas las áreas del pensamiento. Entonces emerge el surrealismo. Y el surrealismo también es una de las vanguardias artísticas. Si en el siglo XX decíamos que la incertidumbre brotaba por doquier, lo que se produjo entonces fue una experimentación muy fuerte, una ruptura decidida sobre las formas artísticas que se venían empleando hasta el siglo XX. Primero aparece el dadaísmo, ¿no? con un espíritu más de ruptura y muy fuerte experimentación, por ende. Después aparecen otras, como el cubismo, el surrealismo, el futurismo, en Latinoamérica el creacionismo, diferentes corrientes estéticas que lo que tenían en común todas era su fuerte experimentación, es decir, insisto, repito, reitero, vuelvo a comentar, arre. Lo que tenían en común todas estas corrientes estéticas eran que todas estaban de alguna manera experimentando fuertemente. Todas estaban rompiendo decididamente con las formas tradicionales de hacer arte. Y esto a partir de que habían caído grandes certezas, como el tiempo, por ejemplo, que deja de entenderse lineal. Marx, Hegel, filósofos de la modernidad, lo entendían lineal. En esta obra, con esta cosa rara de que la novela pueda empezar en el capítulo 73, la noción del tiempo está totalmente desdibujada, al menos desde los ojos propios de la modernidad. La linealidad del tiempo se rompe en absoluto, ¿no? Y por eso se dice que Cortázar es un surrealista tardío, porque esta obra es de la década del 60 y el surrealismo en las primeras décadas del siglo XX es cuando emerge y tiene su momento de apogeo. Vamos con otro sorbo. Uno más. Bien, a ver entonces. Cortázar, surrealista tardío. ¿Qué es el surrealismo? Es una de las vanguardias estéticas del siglo XX. ¿Qué era una vanguardia artística, una vanguardia estética? Bueno, era una nueva forma de hacer arte con mucha experimentación, con mucha ruptura con las formas tradicionales en este ámbito, en el ámbito del arte. ¿Qué particularidades tenía el surrealismo? Bueno, la más importante, la que la diferenciaba del resto de las vanguardias estéticas, era su fuerte conexión con Freud, ¿no? Y su afán por ilustrar uno de los conceptos más importantes que habían revolucionado los ámbitos académicos, el inconsciente. Entonces, decíamos, la pintura dibujaba paisajes oníricos y no terminé de comentar, pero bueno, en la literatura hubieron algunas maneras de ilustrar el inconsciente, yo decía poco felices, por ejemplo, el cadáver exquisito, por ejemplo, la escritura automática. ¿En qué consistía el cadáver exquisito? Bueno, es una obra colectiva, se escribe
un verso por persona sin ver lo que se ha escrito hasta ese momento, entonces queda ahí, qué sé yo, no sé, la muestra del inconsciente colectivo hecho poema. Re divertido, re divertido. Ahora, la calidad de esa escritura, de ese texto, de esa poesía, bueno, qué sé yo. No creo que se pueda considerar demasiado. Sí creo que hay muy buenos poemas surrealistas que no incurren en estos vicios. Soy reconservador, ¿no? Perdón, pero bueno, me sale la honestidad hoy en día, debe ser por el amargo obrero. Bueno, nada, la escritura automática, por ejemplo. Escribir lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Para que fluya o quede manifestado el inconsciente. Y dejarlo así, ¿no? No corregirlo. Qué decir, ¿no? De la calidad de lo que pueda surgir de ahí, ¿no? Complicadísimo, complicadísimo. Otra es la mezcla de palabras así sin sentido, ¿no? Pero bueno, por suerte, mira, no tengo a mano ahora ningún libro de algún poeta surrealista que me guste, que sea de mi agrado, por ejemplo, Enrique Molina. Pero bueno, hay poetas surrealistas muy buenos. Y bueno, vamos a ver si Cortázar es uno de ellos. Y vamos a ver si después podemos ver algún otro. Ah, tengo la compu acá. Tranquilamente puedo buscar un poema de Enrique Molina acá. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por Julito Cortázar. Y obviamente, sí, vamos a empezar por el capítulo 7. El capítulo 7, el más conocido de todos los capítulos de Rayuela. ¿Y por qué vamos a empezar por el capítulo 7? Porque vale la pena, porque es una obra de arte infinita, es increíble. Cortázar empieza Rayuela de la siguiente forma, ¿no? Para que nos ubiquemos un poquito, para contextualizar un poco. Vamos a ver cómo arranca el capítulo 1, simplemente. Como cualquier novela. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pétril de hierro inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Bueno, ese es el primer párrafo de Rayuela. Hay mucha poesía en ese primer párrafo, pero no es mucha más poesía que en la que encontramos en los buenos narradores, ¿no? Yo creo que no es una regla tajante, pero los buenos narradores, me parece, se les nota la poesía, ¿no? Cuando escriben. Bueno, vamos al capítulo 7. El capítulo 7 es otra cosa. Y no solamente vamos a leer el capítulo 7, ¿eh? Así que bueno, váyanse a buscar un amargo obrero ustedes también. El capítulo 7 de Rayuela dice lo siguiente.
No sé cómo ponerme para estar cómodo. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Así empieza el capítulo 7. Ya estamos casi por la mitad. O sea, es un capítulo muy breve, o sea, es una carilla y poco más. Y es un poema. La experimentación en el siglo XX tenía también este rasgo, ¿no? No me quiero extender mucho, pero la literatura históricamente se dividió por miles de años en tres grandes esferas: la narrativa, el teatro y la poesía. Bueno, en el siglo XX hay mucha mezcolanza, ¿no?, de esas tres áreas de la literatura. Los autores dejan de encasillarse en una u otra y experimentan también mezclando los tres grandes géneros literarios. Por eso siglo XX cambalache, problemático y febril. Bueno, así arrancaba entonces el capítulo 7 de Julio Cortázar y Rayuela, ¿no? Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Perdón, hago otra pausa porque la verdad que es muy fuerte este poema. Es muy fuerte realmente. No recuerdo otro poema en donde se ilustre un beso con tanta magia, con tanta originalidad, con tanta creatividad. Bueno, voy a seguir leyendo. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Aplausos, señor Cortázar. Aplausos. Como verán, ¿no? En mitad de una novela irrumpe una poesía. Y bueno, los principales personajes, ¿no?, de esta historia son Horacio Oliveira y la maga, al menos en la primera parte de la novela, ¿no?
Y bueno, y de repente nos aparece un capítulo así en donde no sabemos quién está hablando, cuáles de los personajes están hablando ahí, ¿no? De hecho, el narrador va cambiando bastante, ¿no? Hay mucha experimentación en varios planos. Tenemos esto de que este libro puede empezar por el capítulo 73, esto de que aparece un poema en mitad de la nada, esto de que los narradores van cambiando. Bueno, diversas cuestiones que hacen a pensar que, bueno, Cortázar evidentemente es un surrealista tardío. Vamos a ver otro capítulo ahora, en instantes nada más, de este libro, en donde vamos a ver muy más claramente esto de el surrealismo en la escritura cortasariana. Pero antes quería comentar algunas cuestiones que me parecen brillantes, ¿no?, de este poema. En la primera parte hay una idea que es impresionante. Toco tu boca, dice, ¿no? Con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. A ver, lo que dice Cortázar acá, o por lo menos la voz lírica, no vamos a ser justos, la voz lírica en este poema, lo que está diciendo es que no es que el dedo va siguiendo los labios de, vamos a denominar, la persona besada o de la otra persona, o bueno, no, de la persona con la que se está besando, ¿no? Más fácil. Claro, no es que los dedos van siguiendo, ¿no? Esa boca besada. Dice, los dedos van dibujando la boca que yo deseo y que por una magia que no logro comprender coincide con tu boca. Es espectacular eso. Es espectacular. Esa idea, em, ese cambio de óptica, ¿no? No es el dedo que va siguiendo la boca de la persona besada, sino que es el dedo que va dibujando una boca perfecta que por una magia que no se entiende y que no importa, coincide con la boca de la persona besada. Es impresionante. Es hermoso. ¿Qué más quería comentarles de acá? Bueno, acá, ¿no? El tema de la actitud lúdica siempre muy latente de Cortázar. Dice en un momento que los ojos se acercan y juegan al cíclope, ¿no? Por esto que sucede cuando mirás muy cerca y pareciera que mirás con un solo ojo, ¿no? Y hay toda una descripción de eso que es muy divertida y, y muy original, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y termina con imágenes fuertes, ¿no? Dice, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de fragancia oscura, y si nos mordemos el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Bueno, nada. Increíble poema de Cortázar, escondido en medio de una novela. Después, si hay tiempo y ganas, vamos a leer algunos poemas de Cortázar, propiamente poemas, ¿no? O sea, poemas que están dados a conocer al otro por parte de Cortázar como poemas, ¿no? Acá los encontramos escondidos en medio de una novela. A ver si lo encuentro, ¿no? Para esto que les comentaba de eh, observar el surrealismo de lleno en Cortázar, hay otro capítulo muy similar en esto de parecerse
mucho a un poema más que a lo que es la narrativa normal, tradicional, que es el capítulo 68. Y es donde vamos a poder observar una fuerte pincelada de surrealismo. Creo, si no me acuerdo mal. A ver. Sí, bueno. Voy a leer el capítulo 68, que también es una sola carilla. Es más chiquito que el capítulo 7. Y van a quizás darse cuenta de que estoy leyendo mal o, bueno, no sé por qué sorbobamos. La verdad que el amargo obrero es lo más grande que hay. Bueno, ¿qué les decía? Capítulo 68. Bueno, van a creer que estoy leyendo mal y quizás esté leyendo mal en algún momento, pero bueno, los dejo escuchar el poema o el capítulo o las dos cosas. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. ¿En qué lío me metí, no? Íbamos por la mitad recién. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulocordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, el gedollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Evogé, volpasados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de aguardidas gasas, en cariñas casi crueles que ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Mamá, qué difícil leer esto, ¿eh? Necesito más amargo obrero. Permiso. Me quedó un sorbo solo nada más. Bueno, qué terrible leer este capítulo. Capítulo 68, perdón, de
de Rayuela de Cortázar. Bueno, ahí me parece que es uno de los momentos más surrealistas que podemos encontrar en la novela, en Rayuela toda. Hay mucha invención de palabras, como habrán notado, pero sin embargo, ¿está bien dicho pero sin embargo? Creo que se usa, ¿no? Perdón. Sin embargo, si uno lo lee bien, yo no tuve esa gratitud para con ustedes, ¿no? Lo leí como pude. Pero bueno, si uno lo lee bien, si uno en la soledad de su casa lo agarra y lo lee, ni siquiera lo tiene que leer una segunda vez para comprender que se trata de una escena erótica. No sé si ustedes lo habrán notado con esta pobre lectura que les acabo de regalar. Pero bueno, ahí hay un juego surrealista que sí me parece muy logrado, ¿no? Que sí me parece que, que goza de una complejidad estética válida. ¿Es la palabra? Válida. Pueden haber otras mejores, ¿no? Pero bueno, válida es una palabra que está bien. Bueno, Toco tu boca, capítulo 7 y capítulo 68 es lo que acabamos de leer de Julio Argentino Cortázar. No, ese es. Ese fue un presidente muy polémico de acá de Argentina. Julio Argentino Roca. Bueno, Cortázar, si dijimos que es un surrealista tardío es porque hubieron otros antes. Uno de ellos, un compatriota, que es Oliverio Girondo. Así que vamos a leer algo de Girondo. Vamos a leer algo de Girondo. Vamos a leer un poema que se llama Mi Lumía. Mi separado Lumía. Y va a ser un poema que también me va a costar leer. Lo ideal sería que yo les deje en la descripción del video estos poemas que estamos leyendo. Pero bueno, ustedes también podrían ser un poco menos vagos y buscar los textos por su cuenta, ¿no? Así yo trabajo un poco menos, ¿no? Bueno, Mi Lumía es un texto que también me va a costar leer, lamentablemente. De Oliverio Girondo. Mi Lu, mi Luidulia, mi Golosidalove, mi Lu tan luz tan tú, que me enlucie la abisma, que me enlucie la abisma. Que me enlucie la abisma y desentretelura y Venus Afrodea y me nirvana el suyo la crucis, los desalmes, con sus melimeleos, sus eropsiquisedas, sus descúbitos lianas y dermiferios limbos y gormullos, mi lu, mi luar, mi mito. De monoave dae rosa, mi pez hada, mi lubicita nimia, mi lubisnea, mi lu más lar, más lampo, mi pulpa lu de vértigo, de galaxias, de semen, de misterio, mi lu bella, luz sola, mi total lu plebida, mi toda lu, lu mía.
Ahí termina el poema de Girondo. Ay, qué difícil, también, qué difícil. Vamos a entrarle, me parece, el último sorbo del amargo obrero, ¿no? Bueno. Esto es anterior a Cortázar. Este poema específicamente me parece que no tanto, pero debe tener unos 10, 15 años de anterioridad, de antelación. Para que veamos un poco el surrealismo, ¿no? Bueno, por lo menos esta técnica de, entre todas las que optaba el surrealismo, ¿no? Para proponer sus productos estéticos, ¿no? Entre la caja de herramientas del surrealismo encontramos esta, que es la de alterar las palabras, o sea, estar trabajando en el plano morfológico de las palabras, no solamente en la sintaxis, que es lo que podríamos encontrar en un cadáver exquisito, ¿no? Como no sabemos el verso que puso el anterior, va a haber una alteración de la oración. Acá también se trabaja en el plano interno de cada palabra, en el aspecto morfológico. Se inventan palabras. Se inventan palabras que, de todas maneras, en su unión, que dan origen al poema, nosotros encontramos un sentido muy cercano, no presentado directamente, ¿no? Imposible, ¿no? Con esta actitud de alterar el plano morfológico de cada vocablo, imposible, ¿no? Que sea tan directa la presentación, pero sí hay un sentido muy, 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 muy cercano a nuestra comprensión a partir de que se va creando un clima y de que no son todas las palabras inventadas, sino que hay un mix y guardan estas palabras inventadas cierta similitud con palabras reales, ¿no? Entonces uno va entendiendo, en el mejor de los casos, a qué se está refiriendo. No completamente, de hecho, el poema se llama Mi Lumía. Mi separado Lumía. Lumía es una palabra que no existe. Pero Lumia sí existe. Y la voy a buscar en este preciso momento. La definición de Lumia. Porque, a ver, yo les propongo este ejercicio, ¿no? Bueno, no, gente, vamos a dejar el video ahí. Porque hubo un inconveniente técnico. Y de nada, me dio fiaca solucionarlo. Sin embargo, mucho más no quedaba por decir. Me alegro que hayamos podido charlar un poco sobre surrealismo, ¿sí? Y que hayamos podido ejemplificar, ¿no? Con algo de Julio Cortázar y algo de Oliverio Girondo. Quedará para otra ocasión hablar de César Vallejo y de Trilce, que es el antecedente fundamental en esta estética, al menos en el plano latinoamericano, pero no, Trilce y Vallejo a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, vamos a dejar el video acá. Espero que estén muy bien, espero que sean felices, que coman perdices y que sigamos leyendo mucha poesía aquí juntos. En el motivo es el poema. Adiós.